vamos a ver la mecánica de MCO multivariado, o sea, con varias variables explicativas. Entonces, lo primero es que tenemos que escribir este modelo de forma matricial, ¿cierto? Entonces, esta es la forma general de ese modelo, pero simplemente pensemos que es como si tuviéramos el más sencillo de los modelos multivariados con x1 y x2 como variables explicativas. Entonces, pasemos este modelo a la versión matricial. Cada una de las filas va a ser una observación a lo largo de todo mi modelo, salvo en los parámetros. Entonces, lo que voy a tener es que y, el vector, se vuelve y de la primera observación, y de la segunda observación, hasta la enésima observación. ¿Y cuánto mide este vector? N por 1. Listo, muy bien. Ahora, todo esto va a pasar a ser la multiplicación entre la información que yo tengo en mi X multiplicado por mi vector de betas. Entonces, como tengo tres variables, empecemos por el vector. Yo tendría este vector que tiene a beta 0, beta 1 y beta 2, y es un vector 3 por 1. Muy bien. Ahora sí, ¿qué pasa con la matriz X en general? Lo primero es que va a tener una columna de unos. Esa columna de unos representa que en cada observación es como si el beta 0 estuviera multiplicado por un 1. Lo siguiente es que voy a tener la variable x1 en la segunda columna. Entonces tengo a x1 de la primera observación, x1 de la segunda, hasta x1 de la enésima observación. Y lo mismo para x2. Entonces miren que ahora tengo que una matriz n por 1 o un vector n por 1 va a ser igual a este n por 3 por 3 por 1. O sea, aquí también tengo n por 1 y aquí también. Entonces el saber que las matrices son conformables nos va a ir ayudando a lo largo de esta demostración. Entonces acuérdense que ¿cuál es mi problema? Mi problema es minimizar la sumatoria de residuales al cuadrado. Pero ¿cómo escribo eso de forma matricial? Lo que yo voy a minimizar es U gorro transpuesta U gorro. ¿Listo? Y si ustedes ven, si las dimensiones de U eran n por 1, entonces las dimensiones de U gorro transpuesta U gorro van a ser 1 por n por n por 1. O sea, 1 por 1 y esto es un escalar. ¿Por qué me importa que esto sea un escalar? Porque en el fondo lo que me está diciendo es que yo, a pesar de que estoy haciendo un proceso de optimización a través de matrices, en realidad lo que estoy es encontrando un número, estoy encontrando un mínimo unidimensional. Listo. Entonces ya lo que vamos a hacer es reemplazar este U gorro por Y menos Y gorro, y aquí está transpuesto, aquí está Y menos Y gorro sin transponer. Y yo sé que Y gorro es igual a la predicción multidimensional de esto mismo, que sería X por el vector beta gorro. Entonces yo simplemente reemplazo a X beta gorro en ambos lugares y me queda Y menos X beta gorro transpuesta por Y menos X beta gorro. Listo, muy bien. ¿Cuál es mi siguiente paso? Voy a operar esta transpuesta. Entonces recuerden que si un término está solo, yo simplemente bajo la transpuesta, pero si hay varios términos multiplicados, ellos cambian de orden. Entonces miren que además de quedar multiplicados por la transpuesta, primero está beta gorro transpuesta y después X transpuesta. Muy bien, y finalmente lo que vamos a hacer es distributiva. Entonces Y transpuesta Y, que es esta que tengo acá, menos, ¿cierto? Y transpuesta por X beta gorro, menos este por este, que es el término de acá, y finalmente más beta gorro transpuesta X transpuesta X beta. ¿Listo? Y como pueden revisar aquí las dimensiones de estas cosas, este término es 1 por 1 y este término también es 1 por 1. Pero de hecho, perdón, ustedes ya lo sabían, porque cada uno de estos términos tiene que ser un escalar porque viene de acá. Pero igual lo pueden comprobar ahí. Listo, porque a mí me interesaba saber que este y este número eran 1 por 1, porque como son escalares, la transpuesta de un escalar es el mismo. Así que esos dos términos, y transpuesta X beta gorro, es idéntico a beta gorro transpuesta X transpuesta Y. Así que yo simplemente voy a tomar el hecho de que son iguales para sumar los dos en esta forma de acá, o sea, iguales a este de acá. Listo. Entonces este es el problema que vamos a tener que minimizar, pero antes de pasar a esa minimización vamos a repasar las propiedades del cálculo matricial que les mencioné la clase anterior. Entonces la primera propiedad que vamos a utilizar es que si A y B son vectores de tamaño k más 1, yo sé que
la derivada respecto al vector b de a traspuesta b es igual a la derivada respecto al vector b de db traspuesta a. ¿Listo? Y en ambos casos es simplemente a. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, lo que yo estoy diciendo es que la derivada respecto a x de ax es a. ¿Cierto? Y eso ¿dónde lo vamos a aplicar? Acá en este pedazo cuando estemos derivando este término de aquí. Muy bien. ¿Qué es lo segundo? Que si yo tengo una matriz simétrica A más este vector B que tenía antes, la derivada de B traspuesta a B respecto a B es 2 veces AB o 2 veces B traspuesta A. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, esto es el equivalente a haber dicho que la derivada respecto a X de A por X cuadrado era 2AX, solo que es la forma matricial de eso. Así que como es la forma matricial y yo no puedo exponenciar matrices, pues yo simplemente lo estoy escribiendo como 2x traspuesta a x beta, y esa es la derivada de este término de acá, que es este mismo de acá. Muy bien. Entonces, ya sabiendo cómo es la derivada de este y este término respecto a beta, yo ahora sí vuelvo y escribo el problema completo, derivo respecto a ese vector beta que acabo de hallar, y me queda este término sin el beta, que es esto que tengo acá, menos 2x traspuesta y, más 2 veces x traspuesta x beta, que es esto que habíamos hallado aquí arriba. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a deshacerme de esos dos y simplemente me va a quedar x traspuesta x beta gorro igual a x traspuesta y. Ya para finalizar, lo que tengo que hacer es multiplicar ambos lados de esa igualdad por la inversa de x traspuesta x a la menos 1. ¿Para qué? Para poderme deshacer de este pedazo de acá. ¿Cómo? Porque todo esto es igual a la inversa. Como todo eso es igual a la inversa, pues la inversa por cualquier vector va a ser solo ese vector o esa matriz. Y finalmente me queda esto de acá, que es x traspuesta x a la menos 1, x traspuesta y, es la forma en la que yo escribo matricialmente mínimos cuadrados ordinarios. Y recuerden que x traspuesta x debe ser de rango completo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las columnas es linealmente independiente.